Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar nuestra actividad programada para el día de hoy. Mi nombre es Armando José Vargas y yo soy el docente coordinador de proyección social de los programas de ingeniería de la Universidad Libre Seccional Cali. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Ricardo Rodríguez, quien precisamente en el marco de la tercera jornada de innovación social en ingeniería ha aceptado la invitación para presentarnos en este espacio académico una disertación que él ha liderado pues a lo largo de su trayectoria profesional, como lo es la aplicación de los sistemas de información geográfica en el contexto humanitario. El ingeniero Ricardo Rodríguez es ingeniero topográfico. Cuenta con una maestría en sistemas de información geográfica. Se ha desempeñado como consultor precisamente en sistemas de información en diferentes organizaciones, tanto del sector privado como del sector público, lo que le ha permitido a lo largo de su carrera pues un reconocimiento y una experticia en diferentes tipos de proyectos a los que se le ha participado a lo largo del país. De esta manera, el día de hoy pues conoceremos un poco primero de qué son los sistemas de información geográfica y cómo sería esa aplicación en el contexto social, puntualmente el caso de ayuda humanitaria, en el contexto de gestión de apoyos para las comunidades, pero también entender el ejercicio de la ingeniería no solo desde el punto de vista de apoyo social como una ayuda quizás de filantropía, sino como realmente una disciplina que también requiere de unos profesionales preparados y unos profesionales entregados al desarrollo social desde la experticia de la ingeniería. Entender que el desarrollo social no se trata solo de buenas voluntades, sino que requiere, por supuesto, de profesionales formados académicamente, con experiencia y con gran conocimiento técnico en las diferentes herramientas para poder hacer entonces de su quehacer profesional, pues un apoyo de gran valor para un país tan difícil como Colombia y una región tan compleja como América Latina. Vamos a dar la bienvenida entonces al ingeniero Ricardo Rodríguez. Ingeniero Ricardo, sea usted bienvenido a la Universidad Libre Seccional Cali. Le presento a los estudiantes de la Universidad Libre los programas de ingeniería y por supuesto también doy la bienvenida a todos nuestros asistentes que se han inscrito a estas jornadas y que desde otras entidades académicas han aceptado esta invitación para acompañarnos. Ingeniero Ricardo, sea usted bienvenido y tiene la palabra. Muy buenos días a todos. De antemano, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya como comentó el profesor Armando, la idea es de esta parte de la jornada es dar a conocer, bueno, parte de la tecnología que se emplea en los sistemas de información geográfica, los usos que tiene esta tecnología y más específicamente cómo se puede utilizar en contextos humanitarios y también como en temas un poco más amplios también. Em, Voy a compartir una presentación. Me comentan si la pueden ver bien, si no, me dicen si hago cambio ya de la pantalla. Listo, me confirman si pueden ver mi pantalla. Podemos ver tu presentación. Listo. Bueno, los sistemas de información geográfica y sus aplicaciones. Vamos a ver como una serie de elementos que no necesariamente son de los sistemas de información geográfica, también son elementos asociados, como lo que es los usos que van a tener en estos contextos, el manejo de datos, el flujo de trabajo que se maneja, el para qué y cómo influye esto en la toma de decisiones, porque esto, digamos, los sistemas de información geográfica perdón, están pensados es para mostrar información y para facilitar la toma de decisiones. También estos datos pues se necesitan representar de alguna forma. Se pueden representar con gráficos, tableros de control o dashboards. Y también vamos a ver algo de muy general del
lo que es un sistema de información geográfico o geográfica, los formatos que maneja ese tipo de información, los estándares que se utilizan como para transmitir o para asegurar una interoperabilidad de esta información, visualización de estos datos a través de mapas, las librerías, por lo menos las más conocidas y las más utilizadas, algunos ejemplos y casos de estudio que en su vida profesional o en un futuro, en otros proyectos en los que ustedes trabajen o en los que ustedes desarrollen a futuro, les va a servir. Y también eh, algo de la bibliografía de todos estos temas. Al final va a haber un espacio de preguntas. Les sugiero que las anoten o las vayan escribiendo a medida que vayamos viendo cada uno de estos ítems. Y al final les estaré contestando ya, digamos, estas preguntas. Listo, sigamos. Usos en contexto humanitario. Va a servir, digamos, los sistemas de información, van a servir para la gestión de la información, pero ¿qué es la información? La información no van a ser simplemente datos sueltos, va a ser información que uno va a recrear o que uno, digamos, va a organizar, que yo se los explicaré más adelante en el flujo de trabajo. La información, digamos, ya es el resultado de coger datos sueltos, organizarlos, procesarlos, analizarlos y con eso se recrea información. También van a servir como en forma cíclica también para recolectar información. O sea, vas a tener, digamos, un mapa o una cartografía, o vas a tener algo básico para zonificar, para gestionar, para identificar, y a su vez llevar como un control de esa recolección de datos. Y digamos como lo más importante, visualización de toda la información. Ya está, va a ser como la parte principal de los sistemas de información geográfica. Todo esto, digamos, va a servir para hacer toma de decisiones, va a servir para hacer análisis de crisis, de riesgos, de amenazas, eh, desplazamientos, de cualquier tipo de información que se pueda georreferenciar. Y otros puede servir, digamos, para hacer eh, recaudación de fondos, gestionar reportes para donantes, gestionar algún tipo de representación para las comunidades beneficiarias. O sea, tiene muchos alcances. Listo, entonces pasamos al manejo de los datos. Los manejos de los datos va a haber como un ciclo básico. Esto, digamos, es como lo más simple que encontré para explicar este tema. Va a haber una fase de planificación. Esa fase de planificación va a estar conectada con un retorno de esa planificación, porque, digamos, cuando ustedes se acercan a cualquier comunidad, ustedes siempre van a tener que hacer espacios de acercamiento con esas comunidades. Lo ideal es que tengan en cuenta ese feedback que les da o ese retorno que les da la comunidad. Y vamos a pasar como a pensar cómo se va a publicar esa información que se va a recolectar y así sucesivamente. O sea, todos los proyectos que incluyan sistemas de información geográfica, pues están implícitos el manejo de datos. Em, entonces, en esa recolección de datos hay que pensar cómo se va a recolectar, si se van a recolectar a través de encuestas. Esas encuestas pueden ir en aplicativos montados en celulares, en tablets o en dispositivos GPS. ¿Cómo se va a almacenar esa información? Se va a almacenar en tablas, se va a almacenar en algún tipo de base de datos. El uso que se va a dar, si digamos se va a pensar en crear insumos para otros informes, para reportes, para mapas únicamente, el análisis y el procesamiento, y así sucesivamente. Ese análisis y procesamiento va a generar información nueva. Lo mismo se va a colectar, se toca pensar dónde se va a guardar, si se va a guardar en un repositorio web, si se va a guardar siempre en una base de datos, si simplemente se va a publicar, se imprime en folletos, libros o reportes.
y ya, ahí queda, digamos, como esa información y así hasta que se concluya el proyecto. Esto, digamos, sería como lo básico o el ciclo básico de los datos que se van a manejar. Este ciclo básico, los datos también lo van a manejar no solamente en sistemas de información geográfica, en sistemas de información genéricos. Por ejemplo, si ustedes tienen un listado de donantes, tienen que hacer un manejo de información financiera y reportarle a esos donantes, ustedes van a tener que manejar este tipo de datos de esta forma, o por lo menos de una forma parecida. En el flujo de trabajo, vamos a tener que siempre vamos a tener que seleccionar variables en varias fases del proyecto o de los proyectos que ustedes lleguen a manejar. Esa selección de variables va a depender hacia el tipo de población, hacia el tipo de proyecto. Por ejemplo, si va a ser un proyecto WASH o un proyecto de saneamiento básico, em, va a ser necesario identificar recursos hídricos, qué tan lejos están las vías, cosas así, que es un proyecto de alimentación. Entonces, desde dónde voy a transportar mis cosas, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta en las variables. Y eso a su vez va a ser como parte del análisis de requerimientos. Pero digamos, el análisis de requerimientos está más pensado como a ver qué, digamos, ya tenemos unas variables detectadas o unas necesidades ya detectadas. Entonces hacemos un análisis de requerimientos, ya sea con la comunidad y al mismo tiempo con la entidad con la que estemos. Por ejemplo, aquí podemos incluir temas logísticos, podemos incluir cantidad de beneficiarios, el dónde, el cómo, la duración de esa ayuda o a ese proceso que se piensa hacer. Em, para esto, digamos, por lo general, en muchos proyectos, eh, pues siempre van a tener como una limitación de presupuesto. Entonces, por lo general, siempre se hace un muestreo o ya se tiene pensado cuántos van a ser los beneficiarios mínimos esperados por el proyecto. Por ejemplo, que conseguimos recursos para repartir 100 mercados. Entonces, la idea es ver en dónde, el cómo y el cuándo se va a hacer eso. Entonces, todo eso nos lo va a dar el análisis de requerimientos. Y todo esto va a estar relacionado con cualquier proyecto de sistema de información, ya sea un sistema de información genérico o ya sea un sistema de información geográfico. Va a estar la recolección de esa información o de esos datos. Va a ser, digamos, por los métodos que yo les mencionaba, haciendo encuestas, haciendo levantamientos, eh, haciendo procesos de cartografía social, haciendo cualquier cantidad de procesos que nos implique adquirir información. Eh, eh, esta información también puede ser de fuentes secundarias, puede venir de libros, de reportes de otras entidades y se pueden complementar. Toda la información, tanto la secundaria como la primaria, al combinarla, pues siempre va a requerir un proceso de limpieza y validación. La información secundaria, pues ya va a tener un proceso, pero la idea es no confiarse de esos procesos. ¿Por qué? Porque van a haber una limitación por temporalidad, van a haber limitaciones por área geográfica. No necesariamente la información que obtenemos secundaria va a estar aplicada a la zona que estamos o que queremos trabajar. Y en el tema social, pues pasa mucho que la información es muy genérica o, no, o estadísticamente no es muy profunda. Entonces, siempre toca hacer este proceso de limpieza y validación de datos. Después, pues va a ser como al tener ya datos que ya estamos seguros de que son válidos, de que no la información es correcta. Incluso este proceso de validación y veces toca devolverse hasta esta parte de selección de variables y vamos a ver variables que no son tan relevantes. Entonces ahí toca ver si se puede calcular cosas adicionales o simplemente se elimina. Y vamos a pasar a una parte ya de análisis y visualización. Ese análisis y visualización puede ser eh, dependiendo al público que vayamos a mostrar esa información, puede ser dependiendo de los recursos que tengamos. Todo esto se va a ver limitado. Entonces es algo que es importante que lo tengan en cuenta. Listo, ¿todo esto para qué es? Lo ideal es que
todo esto sirva para tomar decisiones. Eh, Toda la información va a tener diferentes usos, en donde vamos a necesitar saber dónde va a ser el proyecto, dónde se va a hacer la ejecución de esos recursos o lo que se piensa entregar, distribuir. Todo eso depende. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios o qué entidades van a ser los beneficiarios? Porque van a haber también proyectos en los que ustedes no van a ver directamente los beneficiarios. Van a haber proyectos que ustedes van a tener asociados varias entidades y esas entidades van a hacer diferentes cosas. Otro tipo de datos van a ser, digamos, o que nos van a ayudar a tomar decisiones, va a ser cuánto va a ser la inversión, por cuánto tiempo o cuánto va a ser el tiempo de la duración de ese proyecto y cuáles, y todo lo mismo, los beneficiarios esperados. Todo esto está enlazado. Em, ¿Qué se requiere para ejecutar? Ya sea para hacer esta inversión, ya sea para atender a estos beneficiarios, si toca un tema logístico fuerte, si toca em, hacer cartografía de cero, porque puede que haya comunidades que ni siquiera se sepa bien, se sabe que están afectadas, pero no se sepa ni siquiera bien dónde están, el cómo están. Todo esto, digamos, va a requerir como un levantamiento de información preliminar antes de hacer esto. Entonces, digamos, va a ser algo que también va a quitar algo de esta inversión o de esos recursos. También hay proyectos que están orientados únicamente al monitoreo y seguimiento. Puede ser, por ejemplo, el proceso de paso, puede ser cualquier proceso de inversión de proyectos anteriores o proyectos que ustedes ya hayan ejecutado. Simplemente ustedes montan su sistema de monitoreo y seguimiento. Y no solamente va a ser un tema físico, o sea, de que ver cómo están los beneficiarios y demás, sino también puede ser financiero. Estos sistemas de monitoreo y seguimiento eh, van a ser muy recurrentes en muchas entidades, ya sea Naciones Unidas, ya sea Cruz Roja, ya sea cualquier tipo de entidad. Eh, Siempre va a haber como este componente de monitoreo y seguimiento, que ustedes van a necesitar saber cómo va la inversión, cómo vamos de beneficiarios, cómo vamos de tal cosa, todo esto con el fin de reportarle a donantes o futuros donantes, o hacer reportes al Estado, como para decir, vea, sus recursos se han ejecutado de esta forma, y esto, digamos, sí facilita un poco los procesos de auditoría y demás. Em, y por último, los sistemas de información geográfica aportan muchos insumos para todos los integrantes de la cadena, ya sea para las mismas organizaciones, donantes de estas organizaciones, los beneficiarios, aunque el tema para los beneficiarios se complica un poco porque no puede ser información tan técnica. Entonces, mucha de la información que se genera toca como suavizarla o descomponerla para que las personas puedan interpretarla o puedan entenderla fácilmente. Listo. Entonces, los sistemas de información geográfica o los sistemas de información general van a tener su componente de visualización. Esta visualización puede ser a través de gráficos. Esos gráficos están muy dados a nivel estadístico. O sea, dependiendo de las variables que se hayan seleccionado y el tipo de problemática, pues van a haber variables que sean un poco más fáciles de ver dependiendo del tipo de gráfico. Eh, si ustedes ven el primero a su lado izquierdo, en la parte de arriba, aquí se están analizando una variable A, una variable B. Y es como una comparación entre las dos variables. Entonces va a ser como una forma de representar información comparando dos variables. En la segunda vamos a ver datos de una sola variable, pero se busca algo como una correlación entre esas variables. Entonces esto es como una forma de correlacionar. También vamos a ver otro tipo de gráficos que van a ser comparativos, pero estas comparaciones son a nivel de tiempo. ¿Cuál es la diferencia de esta con la de barras? Que aquí cada variable está en un mismo tiempo o en una misma sección de tiempo. Por ejemplo, esto puede ser meses, pueden ser días, pueden ser horas, pero las dos variables se están analizando al mismo tiempo. Aquí, digamos, pueden ser al mismo tiempo, pero también uno las puede comparar en diferentes secciones de tiempo. Por ejemplo, la variable A
Me va a indicar, por ejemplo, índices de desplazamiento y aquí puede ser índices de temas elementarios, pero no necesariamente tienen que estar en la misma franja de tiempo, pueden ser solamente escalas. Y esto, digamos, ustedes podrían comparar cosas de diferentes años o una misma variable, pero en diferentes secciones de años. Que esa, digamos, como va a ser la diferencia de esta con la de barritas, que en algunos casos es mucho más utilizada la de barritas o se entiende mucho más fácil. Van a ver como pequeños mapas de calor que no necesariamente están relacionados con eh, información geográfica. Pueden ser que ustedes tomen una cantidad muy grande de datos, pero ustedes necesitan ver desde qué rango se empieza a concentrar esa información. Entonces ustedes pueden hacer estos gráficos de calor, donde lo más frío va a ser como los valores más bajos y ya digamos los punticos rojos o naranjas van a ser como lo más caliente, o sea, es como un poquito fácil de entender. Vamos a tener los gráficos de pies o donas, cuando va a ser esto mismo, pero solamente con un agujero. El problema de estos gráficos es que se pueden analizar muchas variables al tiempo, a diferencia de estos, pero la idea es que no sean más de 10 variables, máximo, sí, máximo 12 variables. ¿Por qué? Porque ya llega un momento en que ya esto no se entiende tan fácil. Así tengas etiquetas, así tengas qué porcentajes qué. Porque humanamente, eh, el ojo humano ya después de cierta cantidad de franjas ya no distingue bien qué tan grande es qué. Entonces estos gráficos son recomendados cuando uno tiene una cantidad grande de variables, pero no tan grandes. O sea, ya cuando son demasiadas, sí se recomienda más bien este tipo de gráficos, que vamos a tener muchas líneas independientes de cada una de las variables. Podemos combinarlo con los puntos, ya sea puntos de muestreo, puntos ya de las encuestas o diferentes datos en particular. Entonces, digamos, ya se va a poder ver cada variable de forma independiente. Ya cuando son demasiados gráficos, ahí sí es más recomendable también irlo descomponiendo por temas, como para que sea un poquito más manejable. Em, listo. Vamos a tener algo que se llaman tableros de control o dashboard, que es como algo que se ha venido utilizando ya en los últimos 4 años, se ha venido avanzando. Los tableros de control, ¿qué son? Vamos a tener un mapa o vamos a tener cifras o vamos a tener gráficos, pero todo lo que va a hacer esto es resumirnos información y va a tener una interacción. ¿Qué quiere decir una interacción? De que, digamos, yo estoy aquí señalando Colombia, por ejemplo, esto es los casos confirmados de COVID del viernes que tiene la Organización Mundial de la Salud y los casos y las muertes que hay. Em, digamos, a medida que yo me desplace por cada país, pues estos gráficos van a ir cambiando y lo mismo va a dar como cierta interacción. Hay algunos dashboards que, digamos, tienen como sus botones, tienen sus cosas como que permiten una interacción adicional. En los sistemas de información geográfica, pues se hace un énfasis un poquito más grande sobre los mapas, o sea, que los mapas, de estos mapas interactivos tengan una representación gráfica que sea fácil de entender. Por ejemplo, si vemos aquí el gráfico que está al lado derecho, vamos a ver como una escala de valores, ¿cierto? Como una clasificación de valores, en donde el color más oscuro nos va a decir, listo, aquí hay más de 5 millones de casos activos que van a ser estos países. Y así, o sea, la idea es que esto sea un poco más fácil de entender. Nosotros podemos tener proyectos con 200, 500 variables, pero siempre vamos a tener que resumir esa información o buscar la forma de que sea fácil de representar. Los tableros de control, pues, permiten esa interacción y que se permita mostrar esa información. Lo malo de los tableros de control va a estar en que necesitas una cierta infraestructura para poderlos desplegar. Em, y que para algunas comunidades no es tan fácil, aunque no lo parezca, pues uno puede entrar a una página web y simplemente pasar el mouse y ya entiendes cómo funciona.
Hay comunidades que no es tan fácil. De por sí, hasta manejar un celular se les complica. Entonces, hay que tener en cuenta que estos celulares de control también tienen que ser muy fáciles de manejar. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a tener como ciertos paquetes de software, por ejemplo, Power BI. Creo que es como el líder en el mercado de los tableros de control, reportes y simplificación de datos, que es de Microsoft. Este es como un ejemplo donde él va a tener como sus gráficos, va a tener como sus cifras y va a tener ciertas cosas que se pueden interactuar también. Podemos seleccionar ciertas categorías y hay filtros y demás. Es muy parecido a los filtros que uno aplica en Excel y como los gráficos de Excel, es muy parecido, pero por debajo del lenguaje que se utiliza es parecido al de fórmulas de Excel, pero es un poquito más complicado. Se llama DAX, ya si ustedes quieren investigar después. Lo malo de estos tableros de control es que los mapas que utilizan, pues no pueden cargar más de una o dos variables. O sea, por debajo hay que hacer muchos mapas. Y para eso se requiere un sistema de información geográfica para poder generar esos mapas o por lo menos poder organizar esas variables para que se puedan representar dentro de un mapa. Vamos a tener otro tipo de software que se llama Tableau. Tableau, igual que Power BI, pues cumple casi con la misma función. Nos va a permitir desplegar cifras en Internet, un mapa, leyendas, datos adicionales y demás. Es lo mismo, él también tiene su lenguaje de programación por debajo. Vamos a tener también tableros de control basados en software libre. Por ejemplo, Shiny es una librería de R. R es un lenguaje de programación. La ventaja de R es que al ser software libre, en teoría uno podría armar todos los proyectos de visualización, todo el tablero de control, variables, todo, y que te calcule cosas. Y en teoría ya ahorrarías costos en el proceso. Pero, ¿qué es lo malo y cuál es la diferencia de esto con los demás software que les estaba mencionando? Eh, de que esto requiere programación, o sea, no va a ser tan fácil desplegar esto tampoco. Y lo mismo, también se requiere cierta infraestructura, o sea, ya se requiere un servidor o un centro de datos para poder desplegar este tipo de mapas y de dashboards. A diferencia de Tableau y Power BI, pues como son software licenciados, pues uno siempre va a requerir pagar por una licencia. O sea, Power BI, de por sí él te deja hacer todo esto gratis, pero a la hora de publicar tienes que comprar una licencia y tienes que pagar por ella. Tableau te deja como hacer como una prueba de 15 días. A los 15 días coge y le oculta todo lo que ya has hecho. Entonces, la idea de estos proyectos es pensar muy bien cómo se va a publicar esta información y por cuánto tiempo, porque uno no siempre va a tener el dinero para mantener un servidor o una página web de forma determinada. Listo, entonces para hacer un poquito más entendible este tema, vamos a ver como un concepto muy breve de lo que son los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica que nos van a, ¿cuáles son los principales usos que van a tener? Los sistemas de información geográfica son como una especie de motor de mapas, o sea, podemos crear con la misma información una cantidad infinita de mapas. No van a ser mapas estáticos. También podemos em, utilizar toda esa información, todas esas capas de información o esos mapas para crear información nueva. Por ejemplo, la podemos utilizar para selección de sitios. ¿Selecciones de sitios para qué? Para un relleno sanitario, para un acueducto, para una planta de procesamiento de aguas residuales, para un parque, para seleccionar zonas por ubicar casas nuevas, para seleccionar el sitio más adecuado para una caseta comunal, para una cancha, para cualquier cosa que beneficie a la comunidad. También nos puede servir para hacer zonificaciones. Estas zonificaciones pueden ser utilizadas para hacer encuestas,
para llevar un control de los proyectos, para identificar áreas. Lo mismo van a ser como un complemento a esa selección de sitios, identificar áreas que sí pueden ser útiles, como pueden ser áreas que ya nos diga definitivamente agrícolamente, no, eso no nos sirve o eso sí nos sirve. También son muy usados para el tema de planificación urbana y regional. Esto, digamos, en algunas comunidades les puede servir la información que genera un sistema de información gráfica para este tema. Aquí en Colombia es más a nivel del Estado, de que el Estado gestione ese tipo de información. Lo que son los resguardos, consejos comunitarios, pues esta planificación sí es como más empírica. Ellos ya, digamos, no utilizan tanto esto, pero en teoría sí se están tratando como de apoyar también en los sistemas de información geográficas. Otros nos puede servir para todo lo que les mencionaba antes, para generar información, para hacer este tipo de despliegues. Por ejemplo, este es un dashboard que nos permite calcular rutas. Podemos hacer aplicativos de logística, por ejemplo, de temas ambientales. Por ejemplo, aquí se está derritiendo un glaciar entre Canadá y Estados Unidos. O temas financieros. Para todo eso necesitamos un sistema de información geográfica. Los sistemas de información geográfica en su base van a estar compuestos por dos formatos. Vamos a tener un formato vector. El formato vector, bueno, nos va a facilitar como la representación del mundo real o la forma de modelar el mundo em, a través de coordenadas, y esas coordenadas van a estar en tres figuras básicas, van a estar en puntos, líneas y polígonos. Esas son las tres figuras que siempre vamos a manejar en los sistemas de información geográfica. Si ustedes se dan cuenta, lo vamos aquí un poquito, ustedes van a ver aquí como una composición entre polígonos, líneas y puntos. Todos los sistemas de información geográfica se componen de esa forma, por lo menos si utilizamos ese formato vector. Ese formato vector, pues por debajo el que va a tener, él va a saber qué tipo de objeto es, si es una línea, es un polígono, es un punto, y a su vez va a tener información de coordenadas. No solamente va a tener ese tipo de información, también va a tener muchas más columnas o atributos, y esos atributos, digamos, nos va a facilitar entender esta información que queremos representar. En lo social, por lo general, va a ser, si es un punto, por ejemplo, la actividad económica, podemos tener usos del suelo, podemos tener tipos de cultivos, podemos tener cualquier atributo que queramos asociar a una coordenada. Todo lo que se pueda hacer referenciar se puede cargar, ya sea como un punto, como un polígono o como una línea. Y eso, digamos, le podemos asociar muchos más atributos o muchos más datos. Si se dan cuenta en el ejemplo, eh, por ejemplo, aquí estamos representando la iglesia, aquí estamos representando ya los caminos como tal, y estos polígonos pues representan lo que son los árboles. La ventaja de esta representación de información es que es muy liviana, o sea, no consume casi recursos. Y va a ser como la preferida para todos estos sistemas de información geográfica y lo mismo para desplegarla. O sea, no nos va a consumir tanto en almacenamiento, en procesamiento y demás. Pero también tenemos otro formato que es como complementario al formato vector y se pueden utilizar los dos al mismo tiempo, que va a ser el formato raster. El formato raster que nos va a dar otra forma de representar el mundo real, pero esa forma de representarlo lo vamos a hacer a través de imágenes. Eh, Ustedes sabrán que los teléfonos, por ejemplo, manejan o esta cámara que tenemos ahora o lo que estamos viendo a través de la pantalla, pues se maneja a través de píxeles. Esos píxeles van a tener como un valor de píxel. Cada píxel como tal, para representar un atributo, él ya no va a tener una tabla como el formato vector, que otros podemos tener una cantidad infinita de atributos. Aquí, por desgracia, vamos a tener que tener una cantidad infinita de archivos para poder representar atributos.
Por ejemplo, aquí estamos representando las coberturas que estamos viendo, pero lo estamos haciendo a través de un solo valor de píxel. Y ese valor de píxel, digamos, el pasto o el prado va a estar representado por un 1, la iglesia va a ser un 3, los caminos van a ser el 2 y, digamos, los árboles van a ser el número 4. Y, digamos, computacionalmente eso cómo se representa. El por debajo, listo, él tiene sus valores de píxel y nosotros podemos decirle, vean, el número 4 represéntelo con este verde, el número 1 con este otro color de verde y así sucesivamente. Si quisiéramos representar, por ejemplo, la humedad que hay en esta zona, entonces tendríamos que tener otro archivo y ese archivo, digamos, ya los valores de píxel serían diferentes y así sucesivamente. Esto, digamos, sería como la desventaja de este formato. Se puede utilizar como de fondo, como para representar información y nos puede facilitar como entender cierto tipo de información. ¿Por qué? Porque va a ser ya una imagen o una fotografía como tal del terreno. Ya si queremos hacer algo mucho más completo de analizar pendientes, de analizar drenajes, de analizar usos del suelo, cosas así, pues puede que esto nos dé mucho más detalle que esta información vectorial, que va a estar como limitada al simple puntico, al polígono, pero va a ser mucho más costoso de gestionar y de manejar. Eh, si nos devolvemos un poquito del formato vectorial, pues el formato vectorial, pues aparte de tener estas figuras, las tres típicas figuras, el punto, línea y polígono, más su tablita de atributos, va a tener también una jerarquía. Nosotros podemos crear un punto donde podamos decirle, vean, este es un edificio y a su vez podemos crear otro punto indicando el piso, otro el apartamento y otro el número de habitaciones que tiene ese apartamento. O simplemente un solo punto, pero ese punto como tal em, puede tener toda esta información, cosa que no va a tener el raster como tal, solo vamos a tener nuestro valor de píxel. Y todo eso puede ir en los atributos del formato vectorial. La escala espacial es muy importante en los sistemas de información geográfica. Lo mismo en los proyectos sociales. No es lo mismo pensar un proyecto para todo el país, para una región, que para una ciudad. Lo mismo la forma de representar la información cambia mucho con respecto a la escala. Y es un factor que casi no se tiene en cuenta, sino ya cuando se ve que las variables no están dando tan precisas como uno quisiera. Entonces, por eso es importante seleccionar bien las variables que se requieren. Al seleccionar esas variables, ahí nos va a dar mucho más información, nos va a decir, vea, esa información sí está un poquito más dada a una ciudad en particular, a una región, o es mucho más grande. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si necesitamos ejecutar un proyecto en La Guajira y llevar, digamos, 20.000 galones de agua y queremos beneficiar, digamos, a 100 personas, pero a 100 personas no están en una sola zona, sino que están distribuidas en toda la región. Entonces, la escala que vamos a requerir en los mapas y en toda la información a generar va a ser del tamaño de esa región. Que la persona está en una ranchería, entonces ahí ya no necesitamos todo eso tan grande como tal, sino solamente levantar la información de la ranchería y como más o menos saber dónde está y el puntico, o los punticos, las viviendas y demás, y dejar el agua en esa zona. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta la escala espacial, tanto el proyecto como de las variables a representar. Porque no es lo mismo representar el puntico del país a representar ya algo más a nivel de una ciudad. Y es algo que casi no se tiene en cuenta, sino ya cuando ven que la variable está mucho más em, distribuida o está mucho más dispersa de lo que se esperaba. Pero para poder publicar todo esto, o por lo menos poder conectar o poder representar esto en una página web, se requieren unos estándares. Eh, Como pasa con el lenguaje HTML o la forma en la que nosotros descargamos los datos,
Por ejemplo, que vamos a leer un libro, pues nosotros lo manejamos ya en un formato PDF, que ya en teoría se volvió como un estándar, ¿cierto? Para que el computador lo pueda entender y ustedes puedan ver ese archivo. Los celulares también, cuando ustedes descargan ese PDF, pues les va a decir, listo, necesito un programa para leer ese archivo. Él por debajo ya tiene un estándar y entonces él ya entiende que es un PDF. Lo mismo pasa con los sistemas de información geográfica. Para que haya interoperabilidad o haya forma de publicar esa información entre diferentes usuarios o diferentes sistemas, pues se requieren unos estándares. Entonces, alguien se dio cuenta en los 90 de que había una cantidad infinita de formatos. Por ejemplo, AutoCAD. AutoCAD tiene muchas versiones porque a medida que van pasando el tiempo, pues él va sacando versiones nuevas de sus programas, actualizaciones y demás. Y el que tenía su software viejito, pues, oh sorpresa, no podía ver lo que se hacía con el software nuevo. Y así todavía sigue pasando. Lo que garantiza estos estándares es que la información se pueda transmitir, se pueda ver e incluso se pueda procesar independientemente del software con el que lo hayas hecho. Entonces se conformó este consorcio que, digamos, lo vamos a dejar como la OGC. La OGC, a sol de hoy, ya agrupa más de 300 empresas, que son empresas que desarrollan software, que son empresas que manejan información cartográfica a nivel mundial y manejan datos. Aunque no lo parezca, también manejan datos planos, no necesariamente tienen que ser mapas. Vamos a tener uno de los estándares, o creo que el más básico, va a ser el Web Mapping Service o WMS, que va a ser como el formato de mapas y capas como tal en formato imagen. Si nosotros nos volvemos un poquito, por ejemplo, este por debajo es un WMS. O sea, nos va a transmitir toda la información que nosotros tenemos en nuestro sistema de información geográfica, pero lo va a ver una imagen. Y el usuario realmente lo que va a hacer es acercarse como una escala específica y él por debajo va a generar esa imagen. Eso es lo que va a hacer ese formato como tal. Google Maps, Google Earth, ellos por debajo funcionan con este estándar, aunque el estándar de Google Earth, por poner un ejemplo, es mucho más parecido o es un nivel o como una especie como de derivado de este Web Mapping Services, que va a ser a través de teselas. ¿Qué quiere decir teselas? Que va a armar pequeños cajoncitos o pequeños cuadritos de imágenes a unas escalas específicas. A medida que hacemos zoom a la pantalla, pues em, nos va a ir cargando como esas teselas o esas cajitas que él ya calculó por debajo. Pero para esto hay que tener unos servidores muy potentes para esto. Entonces, no hacen un servicio tan común. Muchas de las organizaciones van a manejar cosas mucho más sencillas o dashboards a partir de las aplicaciones que yo les mencionaba, que eran como las líderes ahora para este tema. Y digamos, ellas ya generan ese tipo de información a través de sus servicios para que cualquier navegador web lo pueda recrear. Va a haber como un servicio especial también que va a ser asociado únicamente a imágenes, a formato raster, que va a ser el Web Query Service, que va a ser como un catálogo. Él nos va a decir, listo, aquí tengo estas capas raster y usted me dice si las cargo o no las cargo. ¿Por qué? Porque son muy pesadas. Y lo mismo pasa que con este formato em, consume muchos recursos. O sea, ya esto lo va a tener empresas tipo Google, Microsoft, que ellos de por sí tienen servicios para mostrar imágenes de satélite y demás. Entre organizaciones vamos a tener también ese servicio, el Web Feature Service. Eh, este es como una forma de transmitir información. ¿Qué quiere decir transmitir información? De que vamos a tener un mapa y ese mapa, digamos, lo tenemos almacenado en nuestro servidor y nosotros le habilitamos esta opción o este servicio. Entonces, cualquier otra organización que ve que es útil esa información, por ejemplo, el Estado, lo que es el IGAC, lo que es
el Ministerio de Ambiente, el de Minas, de Hidrocarburos, ellos tienen ese tipo de servicios. Que yo requiero el mapa que ellos ya hicieron. Entonces simplemente a través de cualquier software o el mismo navegador me permite descargar información a través de este servicio. Pero ya es un servicio generado a partir de un sistema de información geográfica. Vamos a tener, eh, esto aquí arribita. Vamos a tener como un servicio especial que va a ser el Web Processing Service. Em, en el contexto monetario casi no se utiliza, ni siquiera Naciones Unidas maneja este tipo de servicio, pero sí es muy útil entre países o a nivel gubernamental. ¿Por qué? Porque tú tienes tus capas de información con unas variables y ese servicio, digamos, puede ser un servicio que te facilite calcular el índice Gini, por ejemplo, que te facilite calcular algún dato estadístico en particular, pero tienes que cumplir ya como los requerimientos de ese servicio. Es muy utilizado en temas ya científicos o ya temas estadísticos, de que se obtiene una información de una encuesta, coges toda tu información de la encuesta, la empaquetas, la subes al servicio, te genera un mapa o te genera información nueva. Entonces van a haber muchos servicios en la red que van a estar asociados a este Web Processing Service. Listo. Entonces la visualización a través de mapas. Vamos a tener mapas estáticos. Los mapas estáticos, igual que los dashboards, pues van a tener datos, van a tener gráficos. Por ejemplo, este es un mapa de desplazamiento en Burkina Faso para Colombia, pero bueno, no es información que por lo general no es tan pública o tiene algún tipo de requerimiento. Entonces, por eso es que no la muestro. Pero en la bibliografía ustedes van a poder consultar un repositorio de estos mapas estáticos. ¿Cuál es la diferencia de estos mapas con los dashboards y todo lo demás? Que esto, digamos, va a estar en papel o va a estar en un archivo digital, pero no hay interacción. O sea, tú ya es lo que uno ve realmente, no te va a dar más información adicional. No, es que vas a dar clic en cualquier región y te lo va a mostrar, no. Simplemente el mapa que va a hacer. Él ya tiene su escala definida. Por ejemplo, lo más oscuro nos va a decir que en esta región hay más de 300.000 personas desplazadas y así sucesivamente. Em, Estos mapas pueden tener toda la información que nosotros queramos a nivel social. Muchas de las organizaciones pues lo manejan con una variable en particular, por ejemplo, desplazamiento. Pero hay muchas organizaciones que tienen este tipo de mapas, que es como de coordinación o de logística o de sitios o premises o sitios que ya hay definidos en un país o en una región. Por ejemplo, aquí que nos está diciendo, nos está indicando todos los sitios donde hay almacenes de alimentos, donde hay hospitales de la organización, donde hay atención de UNICEF y así, donde hay temas de agua y nos va a mostrar toda la ubicación de los proyectos. Muchas de las organizaciones van a tener ese tipo de cartografía, que va a ser, digamos, cartografía donde va a mostrar dónde se están haciendo los proyectos. Esto, digamos, es más pensado no hacia las comunidades, sino hacia donantes o hacia usuarios internos de, mm, de las entidades. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que ustedes, digamos, están trabajando con temas de alimentos, ustedes van a revisar dónde hay almacenes de alimentos y desde ahí ustedes ya calculan la logística de su proyecto. Pues para eso es la utilidad de este tipo de mapas. Eh, lo mismo, va a haber este tipo de mapas de presencia operativa. Va a ser muy parecido a este, pero aquí, digamos, es cuántos proyectos en el tema X estoy haciendo en ciertas regiones del país o el sitio como tal. Y son los mapas más comunes que van a ver. Si ustedes van a investigar alguna entidad en particular, les recomiendo mucho este tipo de mapas, que ustedes revisen mapas operacionales. Los mapas operacionales, ya sea Cruz Roja, Naciones Unidas o cualquier ONG, va a decir
qué proyectos tienen. Incluso hay algunos que lo tienen en formato dashboard, o sea que ustedes van a poder seleccionar la región y les va a mostrar el nombre del proyecto, beneficiarios y demás. Por ejemplo, aquí beneficiaron a 200 personas, tantos 399 proyectos y 7 millones de personas beneficiadas de todos los proyectos en total. Estadísticas de hombres, mujeres beneficiados. Digamos, es una forma como de representar todos los datos que ya recogimos, procesamos, analizamos y este va a ser el resultado. O sea, toda la cartografía va a ser como una forma de visualizar todos los resultados que ya generamos como tal en el proyecto. Em, Vamos a tener librerías para generar estos mapas. Estas librerías o estos aplicativos, por ejemplo, vamos a tener uno que se llama ArcGIS y él va a tener como un complemento que se va a llamar ArcGIS Online. ArcGIS Online nos va a permitir crear páginas web, ya sea con un dashboard o ya mapas interactivos. Y esos mapas interactivos van a tener su leyenda, su información genérica y vas a poder interactuar. Esa va a ser la diferencia con los mapas estáticos. Los mapas estáticos va a ser únicamente lo que nosotros veamos, nada más. Em, este aplicativo, por ejemplo, es relacionado a los tiempos de respuesta de estaciones de bombero en Estados Unidos. Entonces los punticos rojos van a hacer que se van a demorar más de 8 minutos en llegar. Y los de 1 minuto, pues ya, yo no sé si ustedes han visto en las películas que los ladrones ya saben más o menos cuánto demora la policía en responder cuando hacen algo. Digamos, eso, digamos, está más o menos calculado por la planificación que tienen allá. Aquí es un poquito difícil, que ojalá algún día lleguemos a ese nivel de detalle o de planificación. Em, Vamos a tener otro tipo de librerías, por ejemplo, Carto. Ah, antes de que se me olvide, volver un poquito. ArcGIS no es solamente para generar este tipo de cosas, es una familia de softwares, por decirlo así. Hagan de cuenta como el Microsoft de mapas. Él les va a permitir, les va, digamos, a dar la herramienta para crear estos punticos, los atributos de estos punticos, la cartografía de fondo, todo. Y encima también va a tener la estructura para publicar esta información. Es muy parecido a Power BI. Lo único malo es que, igual que Power BI, hay que pagar licencias. Y digamos ahí va a estar un poco más atomizado. Power BI si compra la licencia sí te permite desde cero, desde la aplicación de escritorio, la de teléfono, de todo te lo ofrece con una nueva licencia. En cambio aquí está mucho más atomizado. O sea, vas a tener una licencia solamente para poder trabajar en tu equipo, otra licencia para poder publicar, otra licencia para mantener estos datos o mantener la infraestructura. O sea, es un poco más costoso. Entonces, por eso les mostraba la opción con él, que digamos ya toca tener una estructura propia. Hay algo parecido que se llama Carto. Carto también tiene como su aplicación de escritorio, va a tener su forma de desplegar información y demás, pero si ustedes se dan cuenta, la representación es diferente, ¿cierto? No va a ser la misma, pero tienen los mismos estándares para transmitir la información y que un navegador la pueda entender. Por ejemplo, aquí se está representando la fuerza del sismo que hubo en Ecuador hace unos años. Eh, y aquí, digamos, tenemos como unos polígonos como de la intensidad como tal y como su representación. Nosotros podemos representar cualquier información que se pueda referenciar, o sea, que tenga una coordenada asociada. Listo. Vamos a tener una librería, eh, por ejemplo, Carto y ArcGIS. En algunas implementaciones utilizan OpenArcGIS por debajo.
OpenLarges, ¿qué es? Ya son mapas dinámicos, por ejemplo, que tú tienes tu blog o tienes acceso a algún servicio de hosting o de almacenamiento de datos. Podrías implementar OpenLarges como tal, que es una librería en JavaScript, y esa librería es capaz de interpretar datos geográficos y demostrarlos con los estándares que les mostraba. O sea, ustedes por debajo le pueden decir, vea, necesito que este mapa esté en teselas y también que esté en formato que se pueda descargar y demás. Y le podemos agregar todas las herramientas de cero. Lo único malo es que se requiere programación, o sea, no va a ser tan sencillo como Power BI y como ArcGIS, de que simplemente es arrastrar y ya tenemos herramientas, sino que aquí ya podemos hacer todo de cero. Podemos incluso crear un dashboard con esta información, con esta librería. Pero eh, digamos, en muchas organizaciones como que se quieren ahorrar este tema de contratar a alguien que programa y por lo general se decantan mucho por las otras aplicaciones. Si ustedes, digamos, van a montar su ONG de cero, entonces esto va a ser como una solución mucho más económica y, digamos, no se les va a diluir tanto las donaciones o las inversiones que ustedes desean hacer y va a ser una forma de mostrar la información tanto a donantes como a las comunidades que ustedes atiendan. Ejemplos y casos de estudio. Una de las plataformas abiertas para mostrar datos en el contexto humanitario va a ser Uchajide. Esta es una plataforma desarrollada en África. Esta es una empresa también, pero esta empresa, digamos, ha desarrollado muchas herramientas, servicios para recolectar información, servicios para hacer monitoreo, seguimiento, para hacer reportes. O sea, ofrece toda la plataforma completa y ellos, de por sí ellos funcionan con OpenLayers. O sea, ellos los mapas los publican a través de OpenLayers. Ushahidi es muy utilizado en todo el planeta. Por ejemplo, esta es como una aplicación para hacer el seguimiento de electoral en Ucrania, si la memoria no me falla. Em, y está toda la plataforma. O sea, va a estar, digamos, un mapa, las leyendas y todos los reportes que hacen las personas van a irse publicando en estos mapas. Uchají es de código abierto. O sea, si ustedes tienen su servidor, tienen su página web, ustedes podrían descargar el código web, modificarlo y ustedes modificarían aquí ya como los servicios que mostrarían en el mapa y todo lo demás. O sea, les ahorraría mucho trabajo, aunque no es tan bonita como otras opciones. Ushahidi, digamos, por ejemplo, se está utilizando también para un monitoreo de terremotos. Esta es una aplicación bastante sencilla en la que las personas van reportando cosas. Y Ushahidi, digamos, o esta aplicación derivada de Ushahidi, pues va a ir como mostrando en el mapa esas afectaciones. Hay una aplicación también bastante curiosa que es en el que se está utilizando en Estados Unidos, también derivada de Ushahidi, en la que las personas reportan incidentes de seguridad en sus ciudades, digamos, y también va a ir mostrando como esos indicadores de crimen en esas ciudades. Em, si ustedes se dan cuenta, es bastante completo porque permite hacer tanto desde la página web, el mapa, todo, incluso su parte, su aplicativo móvil. Si ustedes desean hacer encuestas o algo, lo pueden hacer desde esta plataforma. Si ustedes no tienen la plataforma, Uchaji también tiene como su sistema de licenciamiento para utilizar la plataforma directa de ellos. Em, Hay otro tipo eh, de organizaciones. Por ejemplo, está Map Action. Map Action, ¿qué es? Es una ONG de varios especialistas en información georreferenciada o geoespacial que van a hacer mapas para atender diferentes temas eh, sociales.
Por ejemplo, aquí ellos tienen información de COVID, temas de Afganistán, por ejemplo. Ellos generan cartografía para diferentes organizaciones. Por ejemplo, que ustedes no tienen el dinero. Ustedes podrían recurrir a la información de ellos y los datos de ellos. Lo único malo es que para Latinoamérica ellos tienen muy poquita información. Ellos tienen mucha información de Medio Oriente y de Asia. Si algún día llegan a trabajar con una organización internacional en esas zonas, es bueno que lo tengan en cuenta. Ustedes también le pueden pedir el favor a ellos de que, venga, ayúdenme a hacer unos mapas ya que ustedes tienen presencia en el país y ellos les ayudan con eso. Em, lo único malo es que ellos van a seleccionar la petición, o sea, no va a ser una petición que quiero hacer un mapa de la vereda X. Si ellos no tienen presencia en el país, no tienen los recursos, no están como los voluntarios, ellos de una te van a rechazar la petición. Em, digamos, son como la mayoría de actividades que hace MapAction, o sea, digamos como gestión de proyectos. Ellos también tienen scripts, tanto de Python como de R, para generar mapas, herramientas de encuestas. En esa página ustedes pueden descargar mucha información. Manuales para hacer todo este tipo de encuestas. ¿Cómo crear metadatos? Los metadatos van a ser datos de los datos. Va a ser como una forma de tener información. Cómo crear una base de datos geográfica, portales, temas. También ellos tienen algunos manuales de cómo divulgar y evaluar información. Se les va a servir bastante. Hay otra ONG que se llama CART ONG. Ellos tienen aplicativos móviles, ellos también hacen mapas, ellos hacen también como inventarios de todo tipo y ellos también tienen, digamos, como un sistema muy parecido a la otra organización. Lo mismo, ellos también generan mapas, ellos, si la memoria no falla, de Colombia tienen alguno que otro mapita y también tienen herramientas que están en español, entonces también les puede servir a ustedes esos proyectos. Y digamos, esta es como la forma en la que ellos trabajan. Si ustedes se dan cuenta, ellos también tienen como su proceso de datos. Ellos van a tener como un tema de análisis, de procesamiento de datos, bases de datos y la visualización de esos datos. Pero todo eso tiene un ciclo. O sea, va a estar en portales, en mapas. Sensores remotos van a ser imágenes de satélite. Eh, pues mapping, todas las aplicaciones como OpenArgus. Ellos van a tener todo eso. ¿Cómo colectar esos datos? Herramientas de monitoreo, encuestas, y todo esto maneja un ciclo. Y todo esto va a ser, digamos, para entregar información a las comunidades y demás. Em, ellos, digamos, también tienen webinars, tienen actividades. Incluso ustedes podrían solicitar algo de información. Ellos también tienen algunas herramientas y tutoriales y tienen bastantes manuales sobre cómo hacer encuestas en comunidades y dependiendo del temas, de por sí hay muchas preguntas que están hechas, o sea, ya están pensadas. Em, por ejemplo, ustedes necesitan caracterizar a una comunidad socioeconómicamente. Hay encuestas ya hechas, o sea, solamente es que las revisen y seleccionen las preguntas y las variables que generan. Y ellos les explican bien cómo se utilizan esas variables. Van a haber otras iniciativas que son un poquito más grandes, por ejemplo, está monitorear en OpenStreetMap, que es para generar cartografía justamente para apoyar todos esos proyectos sociales o comunidades como tal, porque por lo general son zonas donde no hay cartografía, o sea, o no hay información relevante. Y esta información la generan a través de imágenes de satélite. Esta información ustedes la pueden descargar. Lo bueno de esto es que esta información se va dependiendo de la crisis o del contexto. Se puede ir
ir actualizando. Incluso uno puede hacer algunas peticiones si es una zona grande. Si es una zona muy pequeña, ellos no la atienden tampoco. Eh, por ejemplo, digamos que pasó un terremoto en Buenaventura o una ciudad muy grande. Entonces, uno puede pedirles apoyo a ellos para generar cartografía, ¿no? Para identificar zonas dañadas o en riesgo y así sucesivamente. Una herramienta que les puede servir mucho para hacer encuestas va a ser ODK, Open Data Kit. Open Data Kit es un proyecto que financió Google en su momento. Es un proyecto para hacer encuestas y para generar, digamos, si tienes tu servidor, él te da tu otra herramienta para crear tu servidor, almacenar las encuestas y te ayuda a procesar esa información. Hay muchos proyectos parecidos como Cobo o ONA, pero digamos este es como el principal. Eh, Hay muchos manuales, hay tutoriales en la página de ellos, también van a encontrar cómo recoger información en comunidades y demás. Listo. Eh, en la bibliografía, ustedes que van a encontrar páginas donde les van a indicar los estándares como tal, si ustedes desean saber más sobre el tema. Eh, También algo sobre este flujo de trabajo que les mencionaba, proyectos sociales y la ética que hay que tener sobre el proceso, que es bastante complicado ese tema también, dependiendo de la comunidad. Algo también relacionado con sistemas de información geográfica. Lo mismo van a estar los enlaces de las entidades que les mencionaba, como esta ONG. Y lo mismo librerías de gráficos como tal. Eh, Listo, ¿preguntas? Bueno, Ricardo, muchas gracias. Muy interesante esta presentación que nos has compartido el día de hoy, con el ánimo de darle la palabra a nuestros asistentes, a nuestro auditorio. Hay algo de gran valor en esta exposición que nos hace el ingeniero Ricardo Rodríguez, y es precisamente la, digamos, variedad y disponibilidad de herramientas que se han ido creando como una herramienta de apoyo para los ingenieros y los profesionales en general ante la prevención o atención de riesgos y ayuda humanitaria. Muy interesante los casos como la aplicación desde la cartografía o mapas se ha hecho desde la ONU para lo que son pues, los casos vistos. ¿Cómo podríamos iniciar esta ronda de conversación, de preguntas? ¿Cómo podríamos, ingeniero Ricardo, ver esto en ejemplos que nos han ocurrido en Colombia, siendo Colombia un país que se caracteriza por la falta de prevención o por el bajo nivel de sus funcionarios públicos o del Estado en la prevención de desastres, como lo fue en su momento Armero, que era un desastre anunciado, o lo ocurrido con el Mocoa Putumayo hace unos años atrás, que también pues, fue un desastre previamente anunciado? Y muchos otros municipios en Colombia, tú tocaste el ejemplo de Buenaventura, muchos municipios costeros que tenemos condiciones climáticas y geográficas que claramente en cualquier momento pueden ser noticia de un desastre o de una mala noticia con todo lo que ocurre con el cambio climático. Bueno, profesor, con respecto a su pregunta, creo que alcanzó a leer algo por encimita del tema. Eh, si nos fijamos en el caso de Estados Unidos, digamos, digamos, no olvidé mucho, tiene, digamos, una ventaja, que es la planificación. Y esa planificación, ellos, digamos, la están gestionando de tal forma que
Si hay algo anómalo, haya forma de responder. El tema, por ejemplo, cartografía oficial, la cartografía oficial todavía sigue siendo eficiente. Todavía no se sabe realmente quién tiene qué, ni el dónde está qué. Por ejemplo, más del 60% del país no es claro. eh, por ejemplo, a nivel catastral, no es claro realmente el uso del suelo, no es claro qué riesgos hay. Simplemente sabemos que hay derrumbes todos los días en todas las vías del país, pero es porque alguien vio el derrumbe y ya, pero realmente no hay algo como que facilite ese monitoreo. Y para eso se requiere infraestructura. Y digamos ahí la falencia del Estado es que tiene todo descompuesto en diferentes entidades. O sea, cada entidad tiene muchos sistemas que son sistemas que incluso los mismos funcionarios desconocen, o sea, no los utilizan. Em, y que a la vez le ha faltado gestión para unificar, o por lo menos para que haya interoperabilidad entre diferentes entidades, que esa, digamos, sería como la palabra clave, que no hay interoperabilidad entre las mismas entidades del Estado. ¿Qué quiere decir interoperabilidad? Por ejemplo, de que la entidad X generó su aplicativo, pero no se aseguró de que haya forma de descargar o obtener esa información, o que uno pueda conectar una aplicación a esa información que genera. Y esa información que le toca a uno siempre a pie, hacer el derecho de petición, pedirla, o simplemente ver si tienen página de datos abiertos. Si no tienen datos abiertos, toca coger y preguntar, bueno, ¿cómo si tienen esa información o no tienen? Eh, También está el problema de que no hay como un control temporal de información o de los datos. Por ejemplo, todavía estamos con el censo del 2005. Ya sé que está el censo del 2018, pero hay muchas zonas del país que todavía están como en verificaciones, en correcciones y demás. Entonces, como que no es una información que uno puede decir, me sirve o no. Em, También hay muchas entidades de que consultan información, pero no la manejan en una escala que uno la pueda manejar. O no te dicen, listo, eso está a escala departamental, o está a escala municipal, o está a escala veredal. Y eso es otro de los problemas. Cosa que sí tiene Estados Unidos, y de pronto es por la misma zonificación o división que tiene el censo de Estados Unidos, que sí llega desde la unidad más básica, que va a ser la vivienda. Y aquí todavía no se tiene como una nomenclatura unificada. Por ejemplo, cada ciudad maneja sus direcciones, listo, lo manejamos con unos términos, pero no está como un servicio postal, por decirlo claro, o no está la información asociada a ese servicio postal. Cosa que sí tienen los Estados Unidos, de que ellos sí tienen mucho más facilidad de saber cuántas personas son afectadas por un evento de cualquier tipo. Por ejemplo, el huracán que tuvieron hace poquito, ellos ya sabían cuántas personas se quedaron sin luz, cuántas personas estaban sin servicio de agua, cuántas personas estaban bajo la cota de los ríos que saturaron las zonas. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen claro qué personas, cuántas personas estimadas viven en cada vivienda, de ya desde la vivienda. En cambio, aquí ni siquiera se tiene claro información veredal. Ya con eso ya tenemos problemas. O por lo menos cuántas viviendas hay en la vereda. Por ejemplo, hay muchos proyectos que toca hacer como un levantamiento de información antes de iniciar. O sea, identificar el dónde están las veredas, cuántas personas hay, cómo es la distribución espacial. Sin esa información espacial es muy difícil. Cualquier ONG puede decir, no, voy a beneficiar a 100.000 personas, y resulta que lo hizo en una zona donde, por ejemplo, en el caso de La Guajira, que las viviendas son muy dispersas. Hay que hacer un esfuerzo logístico grande para moverse entre esas viviendas, y probablemente no alcancen a llegar ni siquiera a las 20.000 personas. Y ahí ya perdieron la inversión. Pues, entre comillas, perdieron. Em, no sé si eso responde la pregunta, o si tienen algún otro comentario. Vamos, vamos entonces a darle la palabra al público, a los asistentes, que de pronto quieran preguntar algo sobre el contexto humanitario y cómo estas herramientas son de gran apoyo, o quieran
saber algo para profundizar y aprender más de esta rama tan interesante. Bueno, parece que no hay dudas, tampoco hay certezas. Bueno, muy bien, entonces, en nombre propio, desde la Coordinación de Proyección Social y los programas de ingeniería de la Universidad Libre, Seccional Cali, pues te felicitamos, Ricardo. Es un trabajo muy interesante y un área de aplicación muy necesaria que pocas veces se escucha hablar de ella en las facultades de ingeniería en Colombia. Colombia es un país que presenta grandes problemáticas sociales y cómo las soluciones pueden estar con un buen ejercicio de planificación, pero también con un buen uso de las herramientas adecuadas, y para ello pues el primer paso es conocer de su existencia, saber cuáles son y cómo poderlas aplicar para desde el sector privado, del sector de academia o del mismo gobierno, pues dar solución a estos retos que día a día nos presenta la situación de Colombia, América Latina. Colombia es un país que enfrenta grandes cifras de desigualdad social, donde las mismas trampas de la pobreza siguen en auge, y en ellas una de las trampas, yo recuerdo mucho el caso con Movistar, la Fundación Telefónica. Trabajamos un proyecto para reducir los índices de trabajo infantil. Bien han visto ustedes en el día a día, en los semáforos, que se encuentran niños menores de edad pues, trabajando o acompañando a sus padres. Y como Movistar, a partir de una aplicación que diseñó la Fundación Telefónica, precisamente de georreferenciación y de localización, pues se logró hacer un proyecto muy interesante para reducir los índices de trabajo infantil, la ubicación de hogares en situación de pobreza extrema, también a partir de geolocalización, y con ello poder hacer una ruta de atención en salud y en primera en primeros auxilios, y poder brindar las necesidades básicas a estas familias. Fue un proceso que se hizo en Bogotá. Lamentablemente pues hemos tenido casos de inundaciones, hemos tenido casos también de derrumbes en veredas que pudiesen atenderse desde la misma fuerza del Estado con las herramientas tecnológicas. Entonces esto es un reto muy grande, y por supuesto también una tarea pendiente que desde la academia debemos asumir, formando ingenieros, ingenieras que vean en esta línea pues un complemento a su vocación, y por supuesto la formulación de proyectos, porque no podemos hablar de innovación solamente como la creación de algo nuevo, la mejora de un proceso de corte industrial, sino que es entender también que la innovación, hablando de innovación social en estas jornadas, va en línea precisamente de esa calidad de vida y atender a estas poblaciones. Ingeniero Ricardo, adelante. Listo. Acabo de recordar pues algo de lo que mencionas también, es que hay muchas entidades, no solamente el Estado, sino hay muchas ONGs que cometen un error grande, y creo que también eso hace que no sea tan visible, digamos, las problemáticas que se atienden. Está en que em, la información se piensa, digamos, hacia el donante o hacia la fuente de los recursos, pero no se piensa hacia la comunidad. O sea, no, no es una información que las personas, digamos, se les facilite gestionar su propio territorio. Por ejemplo, si es una zona de riesgo, lo importante sería, digamos, no solamente hacer el típico evento de decirles sí, están en riesgo y ya, chao, sino ya, digamos, hacer como ese acompañamiento con esa información que se recolectó, y que la misma comunidad tenga capacidad de tomar decisiones. Y ese tipo de proyectos son muy poquitos. Em, Cosa que sí pasa en Medio Oriente, que en Medio Oriente sí hay muchos proyectos que se basan en información, en datos. Digamos, ellos tienen un conflicto, no, que se dañó la tubería X, pues ya tienen como ese control de dónde está la tubería, qué profundidad, qué tipo de material requieren para esa tubería, y ya ellos, digamos, van haciendo como esas adaptaciones. Em,
O sea que aquí no pasa, aquí digamos pasa muy hacia arriba, o sea, de que se publica la información pensando en el donante, ya para que me siga dando recursos, pero no se piensa de que la misma comunidad requiere esa información y van a haber muchos casos y yo creo que ustedes se van a enfrentar a eso en un futuro, de que las demás comunidades les van a decir es que están sobreestudiados o están sobre caracterizados porque les han hecho las mismas encuestas con diferentes metodologías o diferentes herramientas, pero esa información que ellos no quedan con esa información o no o no necesariamente pensar en que las comunidades se capaciten o capacitar a alguien en particular, sino que no queda ni un repositorio, no queda un libro, no queda nada. O sea, no queda como algo que la misma comunidad puede decir, no, aquí ya preguntaron esto y ese fue el resultado. Y ya la ONG o la entidad, listo, ya pueda tomar decisiones mucho más rápido, incluso ahorrar dinero y no volver a invertir dinero en caracterizaciones adicionales. Otro tema también es el tema temporal, de que una entidad hizo algo, ese algo se olvidó, listo, quedó una tesis o quedó el documento, pero no se hizo seguimiento. Ya las entidades mucho más grandes, tipo Naciones Unidas o empresas, como la que mencionabas ahorita, Telefónica, em, son empresas, digamos que por el tema de fondos y eso sí hacen como cierto seguimiento, pero la ideal es que también se haga seguimiento a los nuevos proyectos, o por lo menos se piense en una fase de seguimiento y no se piensa que eso como otro error, de que digamos se entregó la información y chao, no, la idea sería también dejar como una fase unos meses o un año adicional y ver si esa información surtió resultado y qué pasó con esa información. Listo, eso sería ya como mi intervención. Bueno, muy bien, Ricardo. Vamos a dar la palabra a Brandon Concha, que está levantando la mano. Adelante, Brandon. No, muy interesante el tema. Que no se crea, pues el tema de los está un poco raro el tema de los mapas, aunque no se crea, vende y vende mucho. Eh, y digamos que Cali, pues anteriormente, pues el Agustín Cuasi es el encargado de antes que era por eso Creo que te siempre perdimos, la pelea Brandon. de que los datos tienen que ser abiertos, además que esto es público. Entonces, hoy en día, al tener eso abierto, pues por ejemplo, nosotros por lograr un desarrollo con el ingeniero Diego, hicimos un análisis de los contagios del COVID y utilizamos librerías pues, de cartón, todo este cuento, y cementamos la información tal cual. Entonces uno se puede ver por mapa el número de temas de contagiados, etcétera, de recuperados, y esa información se puede vender muy bien. Entonces, digamos que esa parte me parece pues, que ha sido un logro que hoy en día no se tenía antes, que el tema de eso ahora es abierto. Brando, sí. Pues, pues de lo que te entendí, pues el tema de datos abiertos, eh, pues tiene su ventajas a cierto punto. Pero el problema, pues sigue estando el mismo problema, que no es información que está unificada ni en escala ni en temporalidad, sino que es información suelta. De que entras a Ligac, por ejemplo, ellos te van a dar información muy al detalle, incluso es información que vas a poder utilizar en muchos proyectos. Pero si entras, por ejemplo, a la del Ministerio de Ambiente, va a ser información que no va a estar en una escala unificada o no va a estar en una escala, a la misma escala que te va a dar el IGAC. Y ese es uno de los problemas que tiene el Estado colombiano, de que la información no está unificada. Y lo mismo que no hay interoperabilidad. O sea, va a estar te van a dar los datos en un formato que no los vas a poder utilizar o recalcular. Cosa que sí tienen otros países, que ellos sí están tratando como de que toda la información no solo quede en un solo portal, sino que al mismo tiempo sea información que esté en los mismos tipos de escala, de que esté actualizada
y que al mismo tiempo le sirva a todo el mundo. O sea, que no solamente sea para alguien especializado, sino que también sea para comunidades. Pero algo adicional que tienen que tener en cuenta es que hay información en lo social que requiere privacidad. O sea, que no es información que puedas publicar así como así. O sea, que es como una de las dificultades también que hay en lo social. De que hay mucha información, de que se tiene que procesar de tal forma que sí pueda publicarse. De lo contrario, ni siquiera la misma comunidad va a poder tener acceso a esos mismos datos. Entonces es algo que tampoco se piensa en los proyectos, que los proyectos se piensa en calcular cosas y demás, pero cuando van a entregar la información se dan cuenta que les toca anonimizar datos, de que les toca generar procesos para desagregar esa información y que se pueda entregar. De lo contrario, pues es información que simplemente va a los donantes y ya. O sea, la comunidad pierde como esa idea de lo que se recolectó. Muchas gracias, Brandon, por tu pregunta, ingeniero Ricardo, muchas gracias. Hay un aspecto que me llama mucho la atención y es que la cultura tiene un factor clave en cualquier proyecto social, en cualquier proyecto de gestión gubernamental. Yo recuerdo unos proyectos en su momento que asesoré con el gobierno de Colombia donde la restitución de vivienda para población migratoria o desplazada era rechazada y hoy en día hay muchos casos que podemos ver en carretera por la misma comunidad y a pesar de que la alcaldía, la gobernación les había construido una casa o un conjunto de edificios para que vivieran allí, no lo hacían porque arquitectónicamente pues no es un tipo de vivienda al que estas comunidades tuviesen su forma de vida. Muchas de ellas precisamente abordan el concepto de comunidad. Entonces necesitan vivir rodeados, unidos, no separados en apartamentos de interés social. Y cuando llevamos este ejemplo, esta reflexión lo llevamos al aspecto tecnológico, llama mucho la atención ver que incluso en un país que tiene el habla de español, no tenga esa, como decía el ingeniero Ricardo, interoperabilidad en el lenguaje a la hora de hacer esa, como preguntaba Brandon, esa unificación o gestión de proyectos. Es muy triste quizás uno poder ver que desde cierta entidad que pertenece al mismo Estado, la información está determinada en un formato que puede llegar a ser incompatible a la hora de exportarlo a otra entidad y eso generaría un reproceso, pues, además de lo eficiente o no, es pues, el cumplimiento de políticas del gobierno para con sus comunidades. Realmente, ¿esto a qué se debe, ingenieros? ¿Es un tema de licencias? ¿Es un capricho del director de cada dependencia? ¿Es una política de los gestores de cada software? ¿O simplemente es ignorancia de parte de los tomadores de decisiones? Yo creo que todas las anteriores. También la dinámica, bueno, corrupción, la dinámica electoral, dinámica de que llega alguien nuevo al cargo y no revisa lo que hay hacia atrás. Entonces, digamos, es como un problema que hay como estructural más que otra cosa. Em, lo mismo como la gestión de los proyectos que se está dando ahora, de que se busca soluciones rápidas, pero son soluciones del momento o de temas de moda, pero no piensan en temas a largo plazo o en alimentar cosas a largo plazo. Son poquitas las entidades del Estado, por ejemplo, que de verdad sí tienen como como que buscan mantener la información de tal forma que sí se puede utilizar. Ya hay entidades que simplemente cogen una carpeta y el archivo muerto y ya. Ni siquiera se tiene claro si solucionaron o no el problema. Em, Ahí, digamos, es un tema como de estructura, o sea, que llegue el momento de que el mismo Estado diga, vea, necesito la información de esta forma, no me importa el software que utilice, la idea es que esté en un estándar que yo la pueda entender, no importa la entidad donde está, por eso es lo que yo muestro ahorita de los estándares OGC. Y eso es algo que falta aquí en Colombia, de que son pocas las entidades que tienen en cuenta ese tipo de estándares, que simplemente publican reportes en PDF en un formato por allá
y no tienen en cuenta escala, no tienen en cuenta a quién le puede servir y por eso es que pasa lo que pasa. Por ejemplo, hay entidades que todavía tienen aplicativos en PHP, por poner un ejemplo. Y ese PHP, listo, tira toda la información de tal forma que las aplicaciones modernas o no la entienden o la entienden de tal forma que no le sirve a nadie. Eh, también de lo que les mostraba, por ejemplo, están estos dashboards o estos software tipo Power BI, Tableau o el mismo R. Ellos por debajo también ya manejan estándares. Ya, por ejemplo, yo puedo decir, vea, yo quiero que me genere archivos Excel y usted se pueda conectar a esos archivos Excel. O necesito que esté en un formato SQL y uno poderse conectar a ese formato SQL. Cosa que es mucho más fácil que yo me pueda conectar a una base de datos en Eslovenia que en una base de datos aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque no tiene los estándares, no tiene la forma de publicar esa información y así sucesivamente. Muy interesante. Adelante, Brandon, tienes la palabra. Que es totalmente cierto, o sea, es lo más cierto, es decir, el hecho de cuando se recolectan datos, eso llega, eso llega, mejor dicho, de todas las formas, sabores y colores, ¿cierto? Eso es muy cierto. Pero digamos que algo pues, que yo resalto y que me parece importante, pues, que se está viendo en el país, que se tiene datos.gov.co. Eso me permite a mí consumir directamente de la API de ellos todos los datos que yo necesito y yo puedo decirle, mándemelos en CSV, mándemelos en un JSON y ya con eso uno los procesa. Digamos que falta mucho todavía, pues como país, pero digamos que eso me parece un avance importante, me parece muy importante porque, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, todos los datos que recopila están montados en datos.gov.co y yo de ahí puedo consumir y saber exactamente cómo vamos, por ejemplo, en el país con ese tema. También está en lo que decía el ingeniero, el tipo de los taleros con portales de los reportes con portales abiertos. Está el tema de data al servicio de las entidades públicas y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que eso antes no existía, pues mucho antes, pero ahora me parece muy importante y me parece que es como dentro de lo que a futuro me parece que es algo que va a servir mucho en cuanto a la unificación de los datos. Creo que una responsabilidad que asumen los distintos programas de ingeniería tiene me parece, lo hablo obviamente desde las reflexiones que han surgido en este encuentro, debe tener los programas de ingeniería independientemente si es ingeniería de sistemas, topográfica, industrial, civil, etcétera, la enseñanza de lenguajes de programación. Creo que así como la pertinencia del idioma inglés, el francés como lenguas para las relaciones internacionales, para la vida misma y el ejercicio profesional, creo que es hora de que empecemos a mirar con más prioridad la enseñanza de los lenguajes de programación, no solamente como un área de conocimiento para los estudiantes de informática y de sistemas, sino para los ingenieros en general e incluso las profesiones ajenas a la ingeniería, porque precisamente creo que si un gobernante llegase a un cargo, como lo explicaba Brandon y el ingeniero Ricardo, lo cambia las disposiciones simplemente por darle gusto a un amigo o por ignorancia en el tema, pues el daño es más grande que el capricho. Pero cuando uno empieza a entender cómo su aplicación de estos sistemas de información empiezan a tener más aplicabilidad en las distintas profesiones, claramente vamos logrando por lo menos una generación con mayor conocimiento. Ya con la capacidad de usarlo, pues depende de la ética y la preparación de cada uno. El ingeniero Ricardo nos está compartiendo aquí a través del chat un material que nos recomienda leer para ir formándonos y conociendo un poco más de este tema. Y pues claramente esperamos sea esta la primera de muchas otras veces que nos volvamos a encontrar. Quiero decirte, ingeniero Ricardo, que la Universidad Libre Seccional Cali es una universidad de puertas abiertas y siempre que quieras llegar acá para compartir con el cuerpo docente, con la comunidad académica, siempre tendrás un espacio, serás bienvenido para dialogar y mirar proyectos e iniciativas que nos permitan, tanto a estudiantes como comunidad académica, desarrollar iniciativas de impacto social. Muchas gracias, ingeniero, por este espacio tan valioso, por sacar una mañana de sábado y acompañarnos. Y a todos los que nos acompañan, invitarlos a la conferencia de las 10 de la mañana,
con la Sociedad Colombiana de Ingeniería. Hablaremos de transición energética y será pues un conversatorio muy interesante con el cual finalizaremos las jornadas de innovación social en esta edición 2021. Listo. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias también por la atención que prestaron a esta actividad. Y que tengan muy Bueno, buen día con la jornada también. bueno, Muchísimas gracias. espero a todos seguirlos viendo en nuestros eventos y estén atentos a nuestra agenda académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero, muy amable. Gracias, ingeniero. Gracias. Nos vemos a las 10 de la mañana con la Sociedad Colombiana de Ingeniería. Claro que sí. Vale, profe. Que estén muy Gracias, bien. profe.